¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Carlos? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo Oscar estamos? Osvaldo. Bien, bien, acá todo chido. Queremos Qué que nos bueno. platiques de la vez que este, simulamos el secreto en la montaña allá en el Cerro de San Juan. ¿En el de San Juan? No fue en el de San Juan, güey, porque estaba más bonito el paisaje. No, no, pues la idea, güey, es como, digo, tengo entendido que tú donde trabajas eres parte del staff, lo cual significa que ayudas al reclutamiento de la raza, ¿no? O sea, a crecer en recursos humanos y te toca por ahí hacer entrevistas técnicas a la raza, ¿no? A la raza que quiere entrar ahí a trabajar con ustedes. Entonces, pues me imagino que has tenido un chorro de experiencias. Entonces, el tema que queremos tocar, o sea, y no específicamente de ahí, ¿no? Pero el tema que queremos tocar son entrevistas de trabajo para desarrolladores. Entonces, pues ir platicando de ese tipo de temas, ¿no? No sé si te acuerdas, por ejemplo, de tu primera entrevista, güey. O sea, Ok. de la primera entrevista que te hicieron. ¿Que me hicieron a mí o que yo Sí, sí, hice? ¿no? Que te hicieron. O sea, mm, ya ves, salimos, bueno, empezamos en el ambiente laboral por ahí del 2006, 2007, ¿no? En prácticas profesionales y ahí, o sea, conseguir trabajo, ¿no? Entonces, no Sí, sé sí. si te acuerdas tú de las primeras entrevistas a las que acudiste. Sí, fíjate que me acuerdo mucho de la entrevista a la que acudimos cuando fuimos ahí donde tú ya estabas trabajando, Ajá. que nos la realizó el chaparrito, ¿cómo se llamaba? O cómo se David, llama más bien dicho. David. David, que nos la realizó David. De esa sí me acuerdo mucho, pero me acuerdo realmente de esa específicamente porque cuando entramos y nos empezó a hacer la entrevista, así las preguntas, luego después que nos pasamos al ejercicio, pequeño ejercicio de código, ¿Te pues yo lo acuerdas veía y de qué decía, trataba el ejercicio? ¿Te acuerdas de qué trataba? sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Era algo muy simple, eran como dos bases de datos, tenías que Ajá. hacer un SQL para hacer un join entre ellos, y en Ok. Java tenías que crear la conexión JDBC para hacer una llamada a ese SQL que tú ya habías creado definida, o que ya habías creado, pues. Pero me acuerdo que en ese entonces, no, yo lo vi y me asusté, dije, no, esto ya está muy profesional el Muy asunto. avanzado, ¿no? Sí. Y luego lo más chistoso es que nos había comentado anteriormente de una chava, ¿no? Que había ido a hacer entrevista también, porque nos Sí. dijo cuando estábamos ahí, nomás no me apliquen la de la chava. Y nosotros nos quedamos, pues, ¿qué onda? ¿Qué chava o qué? Y ya nos dice, pues es que vino una chava a hacer entrevista. Y pues yo la veía bien concentrado ahí, escribiéndole y picándole. Y como que nomás de pronto me volvió a ver y me volteó a ver y me dijo, ¿puedo ir a la tienda? Y pues dije, pues sí, pues ve a la tienda, está aquí a la vuelta, ya ves que ni a la vuelta, estaba cruzando la calle, salías de ahí, Sí, cruzabas sí. la calle, estaba la tienda enfrente. Pues que le dijo que Simón. Entonces pues el bien flexible, el David, pues ahí se quedó esperándola. Pasó 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y ya Y nunca dijo, volvió. caray, ¿qué ha pasado con esa chava? ¿Me la atropellaron aquí cruzando la calle o qué? Y pues no, pues simplemente así como tú dices, pues no regresó, como que se asustó con el ejercicio y más que nada le ha de haber dado pena decir de que sabes que aquí me atoré o qué sé yo y Sí. aplicó la de voy a ir a la tienda, así Fíjate como el que, papá de voy por cigarros. y fíjate que yo ahí en ese trabajo, como yo ya conocía a David de las prácticas, a mí no me tocó hacer examen. Y en las prácticas, pues tampoco no hubo examen, pero sí veía, o sea, digamos que después de David yo fui el primer empleado ahí, y sí veía que iba mucha raza a hacer el ejercicio, ¿no? Porque se ponían en una compu ahí en el cuartito en el que yo estaba. Y sí, sí veía a varios sufrir. Y cuando llegaron ustedes, yo sí vi que o sea, como que estuvieron más relajados y sí lograron completar varias cosas del ejercicio, ¿no? Porque eran otros dos compañeros, ¿no? Y tú, Sí, sí, el buen el buen Chespi. el Chespi, iba a decir su nombre, pero no me acuerdo, mejor sí, el buen Chespi. Y el Chippy, el Goxou. Sí, Sí, ahí fuimos los tres y pues andamos medios, se podría decir que entrados en el asunto porque habíamos llevado una materia en la cual habíamos hecho eso. sí. Pero pues estábamos hablando que cuando estábamos en clases eso lo hicimos en 2 días, pues, o más. Creo que la conexión y hacer consultas fue como en 3, 5, 6 clases. Y Claro, ahí sí. nos lo pedían en media hora, aviéntatelo.
Y pues ya hoy en día en la vida real, pues eso hasta ya ni siquiera lo repites, ¿no? Porque las conexiones por lo regular agarras proyectos que ya tienes hechos y copy-paste y inicio mi nuevo proyecto con ese mismo tipo de conexión. Ándale, cuando entras ya está hecha esa parte. O aún en sí, cuando tú lo haces desde cero, pues ya ahorita con los frameworks que tenemos, como por ejemplo Spring, unas líneas de código y ya quedó hecha la conexión. O no sé si conoces, en Spring Boot hay una paginita donde le dices, no, pues sabes que voy a usar tales módulos y te descarga el proyecto. Ya el initializer, ¿no? Sí, ese. Ajá. Sí, nomás ya hay muchas herramientas. Sí. Fíjate que, digo, ayuda mucho. En realidad yo no tuve entrevista de trabajo, como te decía, ni para las prácticas, ni para ese primer trabajo, porque fue como una recomendación del mismo David. Entonces, cuando fui con Juan, pues nada más fue ponerse de acuerdo en horarios, porque todavía estaba haciendo las prácticas, y ponerse de acuerdo en horarios y en sueldo, ¿no? Pero no, nunca hubo una preguntas técnicas ni nada. Digo, de alguna manera David nos sabía a Bobby, a Gabo y a mí, pues ya nos conocía, ¿no? Entonces fue ahí la recomendación, pero ahí en las prácticas pues sí nos tocó sufrir un poco, que David llegaba y nos decía, pues haz tal cosa, y tú o sea, él vigilándote aquí a un lado, ¿no? Y tú en el teclado de que, sí. Y pues si ahí instancia un nuevo objeto, bueno, sí, o sea, te ponías nervioso, ¿no? Porque al final de cuentas pues era tu primera experiencia laboral, aunque fueran cosas sencillas. De hecho me acuerdo es lo que te iba a comentar, que aunque eran cosas sencillitas, tú con el simple hecho de que eras nuevo, te llegabas y te sentabas y tenías a David detrás de ti caminando, como que sentías el nerviosismo, ¿no? Sí. Yo sí me acuerdo de eso, de que, oye, pues me está pidiendo, así como tú dices, instanciar un objeto, pues está sencillo, pero como que te ponías acá bien nerviosón. Claro. Se sentía raro. Y después de eso, digo, ya ves que el proyecto con Juan, que fue en ese empleo, pues no era un proyecto muy grande, de hecho, pues era una empresa, lo que ahora le podrían llamar una startup, ¿no? Entonces era una empresita muy pequeña, media informal, y en algún momento sí me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues si se acaba la lana, a ti va a ser el primero el que te va a dar cuello, ¿no? Entonces pues yo me asusté. Pero él mismo, o sea, me avisó, o sea, me dice, no te asustes, no es para mañana, pero sí a lo mejor en unos 6 meses, ¿no? Entonces él me empezó a recomendar trabajos, o sea, él con gente que conocía, pues conocía gente del medio ahí en Guadalajara, y me empezó a mandar entrevistas, y me acuerdo, digo, por contarte una experiencia, ahorita te pregunto alguna tuya, ya a un trabajo y no a prácticas. Fui a Compaq o alguna, sí, creo que es las empresas que llevan la contabilidad de ese rollo, me parece que se llama Compaq el software, no me acuerdo cómo se llama la empresa. Y ahí lo que querían hacer, tenían varios programas en C++ y querían migrarlos allá. Entonces, pues la entrevista platicada y todo, ¿no? Muy bien. Y luego iba a empezar la entrevista técnica, que también consistía en un ejercicio, pero ahí no te ponían enfrente de una computadora, sino que era escrito, ¿no? De que cómo programarías un reloj. Pues es relativamente sencillo, ¿no? O sea, que cuando los segundos llegan a 60, pues hay que avanzar el minutero y no avanzarlo más de tal. Igual, te pones nervioso. Y digo, creo que es una desventaja hacerlo aunque veníamos acostumbrados de la escuela, creo que es una desventaja hacerlo en lápiz y papel, ¿no? Porque pues no puedes ir probando realmente cómo te va quedando, y la verdad es que en el día a día pues esas pruebas son muy comunes, ¿no? O sea, estás escribiendo código y lo estás corriendo para ver cómo vas. O sea, creo que sí es difícil calificar a alguien sin tanta experiencia, porque pues era recién egresado prácticamente y con un ejercicio en lápiz y papel. Y por la anécdota curiosa que me pasó, es que mientras estaba en la entrevista me marcó mi papá el celular. Estamos hablando de 2006, 2007. O sea, no era común tener el celular, ¿no? Para empezar. Y eran como las 9 o 10 de la mañana. Y pues mi papá la verdad es que nunca me buscaba a esa hora. O sea, si hablaba con ellos era el fin de semana en las noches o cosas así. Entonces yo lo tomé como una emergencia, ¿no? De volada contesté. Y le pedí disculpas. Le digo, disculpa, me voy a contestar una llamada. Y contesté, me salí ahí de la oficina para contestar. Y no, digo, mi papá era para otra cosa, que quería conseguir boletos para un partido de fútbol. Y yo, estoy en una entrevista. Y luego hablamos de eso. Ya le colgué rápido, o sea, la llamada no duró ni un minuto. Y me metí. Y la chava que me estaba entrevistando como que sí se molestó.
Le digo, disculpen, es que yo pensé que era una emergencia, o sea, no es común que me marcaran. Y como que sí le vi la cara de que estaba molesta. No sé si ese fue el motivo o parte de los motivos por los cuales no quedé ahí. Porque yo siento que los ejercicios los hice pues, relativamente bien para alguien recién egresado, ¿no? Que estaban conscientes de ese estatus. De eso me quedó muy grabada. Fui a varios lugares, a Farmacias Guadalajara y a Flextronics, y no recuerdo bien qué otros lugares que me mandó Juan. Pero esa entrevista en particular me quedó muy grabada por ese hecho que me marcara mi papá mientras estaba en la llamada. No sé si tú, ya después de salir de ahí con Juan, no sé si te acuerdes de la primera entrevista que hayas tenido o de las primeras, y que hayas tenido alguna, a ver si se presentó algo curioso o qué sé yo, algo que nos puedas decir de tu primera entrevista. Algo curioso en esa. Pues después de ahí me acuerdo que apliqué a una empresa hotelera, se llama Hola, el grupo Hola, pero ahí la entrevista fue relativamente sencilla, la verdad, porque fue más que nada una plática. Yo llegué con el jefe de sistemas de ahí de la empresa y nomás empezamos pues a cotorrear, pues acabas de salir, y yo pues sí, ¿qué lenguajes has usado? Y ya pues me acuerdo que yo le había dicho que Java y Visual Basic. Y me dijo, pues nosotros tenemos los sistemas en Visual Basic, nuestro desarrollador se nos acaba de ir, pues estamos buscando a alguien. Y me dice, ¿tienes experiencia en Visual Basic? Y yo, pues sí lo he usado. Y pues nomás hasta ahí llegó, nomás empezamos a cotorrear más, a conocernos, hasta para cita. Y ya nomás, al final, dijo, pues me quedan 3 personas por entrevistar, que tal vez a la final de semana pues ya sabemos quién. Y pues yo le marqué un día antes nomás para ver qué onda. Y ella me dice, no, pues sí, tú quedaste. Y yo, pero pues, ¿cómo estuvo la evaluación ahí o qué? ¿Era el que mejor te caía bien o qué onda? Es el que se veía más fuerte, güey. Algo así, yo creo, pues no sé. Porque yo creo que, digo, cuando vas a trabajar en una empresa pequeña, también el cómo te puedas llevar al platicar con alguien, porque al final de cuentas vas a llegar con algún requerimiento y vas a cotorrear, ¿no? Y más, como me dices, pues yo entiendo que él a lo mejor no era tan técnico, entonces imagínate, si consideras un factor muy importante el que te puedas expresar bien y que puedas hablar cómodamente con alguien, ¿no? Porque, digo, a mí me ha tocado entrevistar también mucha gente, y desde la entrevista sí llegas a notar a veces gente que pues no es tan elocuente al expresarse, que pues no tiene nada de malo, ¿no? Pero que incluso van o sea, sobrepasan ese límite de no ser elocuente, ¿no? Sino que, o sea, es gente demasiado cohibida, que siempre tienen la mirada agachada o cosas así, ¿no? Entonces que ponen el ambiente hasta medio incómodo. O sea, finalmente esa gente te va a ayudar a tirar código, ¿no? Que es lo importante. Pero ese factor, o sea, si te llegan 2 personas medianamente de la misma calidad de nivel de programación, pues sí te puedes ir por otros factores, y ese otro factor es la comunicación, ¿no? El cómo te vas a expresar y cómo te llevas o cómo te sientes con alguien, ¿no? De que sabes que con esa persona incluso terminando tu hora de trabajo o a la hora de la comida va a ser fácil interactuar de, ¿qué onda? Vámonos a comer, ese tipo de cosas que se terminan dando en el ambiente laboral, ¿no? A cambio, o si ves una persona muy tímida, pues puede ser hasta incómodo todas esas interacciones. Sí, yo creo que más que nada en esa entrevista se fue por eso. Porque, así como te digo, él era el jefe de sistemas, pero se encargaba de todos los sistemas de la empresa en sí, no, a lo mejor ni siquiera sabía desarrollar, yo qué sé. Sí, ya a lo mejor en ese punto ya era... Se les fue, ocupaban a alguien, y no tenían a alguien para saber cómo evaluarlo, así es que dijo, pues con el que me halle mejor, tal vez, el que se exprese más, o el que diga cosas más chidas, no sé. El que pues, esté más guapo. Tal vez así fue. Oye, y ya pasando ¿en qué momento te tocó empezar a ti a entrevistar gente? O sea, ¿en qué recuerdas en qué trabajo fue en donde ya te pidieron a ti de que va a venir alguien? ¿O cómo fue? Platícanos cómo fue que te tocó involucrarte ya en la entrevista. Pues más que nada fue porque obviamente que después de ese trabajo yo empecé a tener más trabajo, ¿no? Entonces empecé a estudiar un poquito más
Y ya conforme estuve tomando las entrevistas, pues yo veía, pues, ¿de dónde sacan estas preguntas? O ¿por qué casi siempre preguntan esto? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Hay un formulario o qué? Y pues así empecé a quedar en empresas hasta que en una se dio la oportunidad de que tenían un programa en el cual tú podías se podía ser entrevistador. Entonces nomás tenías que tomar un curso. En el curso te decían qué aspectos tenías que evaluar, cómo comportarte y cómo manejar ciertas situaciones. Hasta ahí. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque siempre estuve así preguntándome que, pues, de dónde sacan las preguntas, ¿no? O siempre quise estar ahí porque siempre iba a estar actualizado en cuanto a todo. Y aparte que me iba a ayudar a reafirmar mis conocimientos. Obviamente si vas a ser entrevistador, pues tienes que saber muy bien varias cosas, o más que nada, de hecho, primero, las cosas que vas a preguntar, tú debes de sabértelas bien, ¿no? Entonces, Claro. por eso me dio por meterme, y ya tomé el curso, y yo creo que la primera entrevista que yo hice, la verdad, siento que no me va a haber salido muy bien, porque sí, no me expresaba tan bien, no me explayaba, hasta parecía que yo iba a ser el entrevistado. Así Y tú eres el de los nervios, ¿no? yo sentía el nerviosismo en vez de la otra persona, pues. Así yo decía, híjole, pues a ver, ¿cómo le hago? Y pues empecé a practicar acá yo solito. Así, primero voy a practicar mi introducción. Y después voy a practicar las preguntas. Y después voy a practicar, si alguien me pregunta que por qué esto, pues voy a practicar las respuestas. Y así me la pasé hasta que ya la segunda entrevista que hice, pues ya la sentí un poquito más, sentí que me desenvolví un poquito mejor. Y ya pues... ¿Y te acuerdas si esa primera persona que entrevistaste la contrataron en la empresa o no? No, pues de hecho yo no la pasé, porque bueno, como eres entrevistador, pues tú dices si pasa o no. Sí. Y ya después más adelante, pues el manager pues le hace otra entrevista para, no sé, evaluar otro tipo de aspectos como cómo se desenvuelve. En ese en particular tú ya no dejaste que siguiera el proceso, o sea, ahí la cortaste. No, la corté, la verdad. Porque lo que se estaba buscando ahí era un programador Java Senior. Y yo empecé con unas preguntas muy básicas, de hecho, muy básicas de Java. Y como que entre titubeaba, como que entre sabía y como que entre quería adivinar. Y pues ahí, pues ya no. Pues, o sea, si es para alguien de senior, pues esas te las contesta muy fácilmente. Sí. Y esas preguntas al final te las dio la empresa, o sea, porque estás diciendo que practicaste y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de que a ver qué contestaría yo, y pues, como dices, ¿no? Tienes que tú saber las respuestas pues, de lo que estás preguntando, ¿no? ¿Tú hiciste ese formulario, tú lo preparaste? Ok, hay un formulario donde en esa empresa donde yo estaba había un formulario. Ajá. Donde las tenían catalogados por niveles. Entonces, pues tú ya, no sé, que de intermedio había como 20 preguntas. Sí. De avanzado había otras 40. Entonces, pues tú ya las agarrabas y ya tú hacías tu propio formulario. Entonces, ok, pero era de un catálogo existente, digamos, ¿no? ¿Y tú no podías meter alguna tuya? Sí, de hecho yo es lo que hice, porque yo veía varias preguntas de que decía, pues estas no tienen sentido, como para qué. Como que no aplica para este puesto, ¿no? Porque a veces pueden ser muy genéricas. Sí, algo así. Entonces, pues yo metía una de las mías, de las que, por ejemplo, de lo que debería de yo de saber cuando estuviera trabajando, de que, esto sí deberes de saberlo, pues la metía y ya. Entonces, después de eso, yo hice mi propio formulario y ya ahí, con ese fue el que tomé. Ya no le hacía caso al formulario que tenían ahí. Sí. Y digamos que de ese momento, de ese año en el que ocurrió eso al día de hoy, supongo que ha ido creciendo ese formulario y ya es tu acordeón para sí. Las entrevistas actuales, ¿no? Sí, ya lo tengo bien definido. Y así como tú mencionas, pues sí lo he estado creciendo, porque obviamente pues salen nuevas versiones de Java, que es el que estamos hablando ahorita, por un decir, pues. Sí. Pues hay nuevas preguntas, nuevas características. Y las que son más importantes son las que tomo, más que nada las que se van a usar, como por ejemplo cuando pasamos el brinco de Java 6 a Java 8, pues ya era mandatorio preguntar lambdas, streams, intermediary operator, terminal operator, cosas de esas. Entonces pues sí. Ahí lo fui creciendo y ya fui dejando las anteriores, las que yo ya veía que pues ya no tiene sentido porque ya existe esto. Ya. Oye, ¿y tú te centras en puras preguntas técnicas o metes algún otro tipo de preguntas? O sea, de cualquier otro tipo. O sea,
independientemente de las Pues, técnicas ajá. para allá. A mí lo que me gusta más son hacer preguntas técnicas, pero también he metido así como de soft skills, Ajá, de como por ejemplo, tengo esta situación, por ejemplo, bueno, también depende de quién entrevistes, ¿no? Por ejemplo, si estoy entrevistando a un senior, así de que hagamos el ejemplo de que tú estás a cargo del equipo. Entonces hay un requerimiento que es muy importante que debemos de sacar. Tú estás ocupado, tú eres el líder, tú estás ocupado y tienes a 3 desarrolladores allí. De esos 3 desarrolladores, uno sabe hacer lo que se debe de hacer, pero está indispuesto a hacerlo. Los otros dos, pues uno puede que pueda hacerlo y el otro de plano no sabe hacerlo. ¿A quién le darías el trabajo y por qué? Así, cosas así que tú tienes que pensar cómo manejar al equipo, pues, cierto sí. personal. Y pues Pero ya vas escuchando la esa respuesta. pregunta, aunque sean desarrolladores, o sea, tú se las haces, porque a mí me suena esa pregunta como alguien que va de líder de un equipo. ¿Esa también se las haces a los desarrolladores? Sí, porque ahora los senior, porque hay veces que tú estás No, trabajando en un equipo de senior sí, y hay veces que, pues no sé, el líder se ausenta, se está de vacaciones, cosas así, sí, le toman tienes que al, delegar ese tipo de cosas. ajá, le delegan el trabajo pues, a un senior y pues tienes que saber manejar la situación. Ya. Fíjate que yo digo, a mí también me ha tocado entrevistar gente en dos de las empresas que estuve. En una de ellas fue, o sea, no eran empresas eran startups, entonces no eran empresas tan formales que ya tuvieran definido su formulario y todo este tipo de cosas. Entonces a mí sí me tocó armar yo mi cuestionario de cero, digamos, basado en a lo mejor en el que me hicieron a mí cuando entré ahí a esa empresa, ¿no? Y finalmente en las herramientas específicas que usábamos ahí. No sé en qué punto agregué yo una pregunta que no tiene nada que ver con lo técnico. A mí me gustaba mucho preguntarles de qué trata el sistema en los que ellos han trabajado y qué parte en ese sistema les tocó trabajar, ¿no? Porque a mí me interesaba que comprendieran, que supieran comprender el negocio en el que estaban trabajando. Esa era una empresa de facturación electrónica, entonces, si bien la parte técnica era importante, el comprender cómo se movía ese negocio o el porqué de ciertas cosas era todavía más importante. O sea, muchas soluciones a las que tenías que llegar era por comprender el negocio, no era ni siquiera por conocer cosas técnicas, ¿no? Ahí en ciertas situaciones pasaba a segundo término. Entonces me gusta preguntarles su experiencia en los sistemas, de qué ha sido, ¿no? Y llegaba gente que no, pues era un sistema de promociones en Oxxo, me parece, por ejemplo, llegó alguien que dijo que trabajaba en esa parte. Y bueno, y era un sistema de promociones, y a ti, ¿qué parte te tocaba hacer exclusivamente? No, pues tal parte. Y sí, había gente que sí te sabía contestar y más o menos te explicaban el flujo y decía, bueno, y lo que yo hago interviene en esta partecita en específico. Pero había gente que no sabía, o sea, que le tocó hacer altas, bajas y consultas de algo, pero no sabía para qué se usaba. Y a mí se me hace importante porque imagínate si vas a hacer una consulta de algo y si tú sabes que en esa parte del flujo en qué interviene, pues a lo mejor vas a optimizar tu query para no pegarle a otros inserts o ese tipo de cosas, ¿no? Que eso ya es relacionar lo técnico con, con el negocio. O sea, porque puedes tú conocer la mejor estrategia para hacer lecturas que no bloqueen un registro mientras se están insertando, pero si no sabes que va a ocurrir eso porque no conoces el flujo del negocio, pues a mí sí me echa para atrás un poquito el que no sepan ese tipo de cosas, ¿no? Y por lo regular, como te llegan varios candidatos al mismo puesto, pues es algo que para mí sí tiene peso, ¿no? El que hayan conocido ese tipo de cosas. Por eso te preguntaba si tú tenías alguna pregunta a lo mejor de ese estilo, o sea, que se saliera un poco de lo técnico. También me ha tocado entrevistar a gente o escuchar otras entrevistas, porque en otra de las empresas en las que trabajé nos turnábamos, digamos, nos rotábamos las entrevistas y algunas eran por teléfonos y te tocaba ahí escuchar un poquito de lo que se preguntaba. Y a otros compañeros les gustaba preguntar cosas sin sentido al inicio, ¿no? Para relajar los nervios, como qué equipo de fútbol le vas o ese tipo de cosas, que creo que está chido, ¿no? Porque pues como que te empiezas a soltar para contestar con algo
pues evidentemente no hay una respuesta errónea, salvo que le vayas a la América y el otro güey le vaya a las Chivas. Pero pues ayuda, ¿no? Me acuerdo que yo empecé a usar, cuando vi esa técnica, empecé a usar, preguntarles que si se les había hecho difícil llegar a la oficina, que si dónde se habían estacionado, y sí funcionaba, o sea, se relajaban un poquito, era como, digo, no es parte de la entrevista, ¿no? Es como que previo a iniciarla, pero pues creo que es de utilidad, ¿no? No sé si ya ahorita que te hago esas referencias, si utilices algo de ese tipo de técnicas, digamos. No, de hecho sí, ya ves que te había comentado que había tomado, en la empresa había un curso para ser entrevistador, y entre eso estaba ese tipo de puntos, de que hacer de que el entrevistado se sintiera relajado y en confianza. Entonces, ¿cómo logras eso? Pues primero con una pequeña plática, ¿no? Entonces, pues yo lo que hago, pues siempre me presento, ¿sabes qué? Y así hablando tranquilamente, no con voz mandatoria ni nada. De que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mira, yo soy Oscar, yo soy parte del equipo de Altimetric y hoy me va a tocar ser tu entrevistador. Entonces ya le digo, mira, pues veo que tú te llamas, no sé, José Carlos, has trabajado acá y acá y acá y acá, y pues dime, en tus trabajos, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿Cómo te has sentido? Y así cosas, tratando de hacer una pequeña plática antes para que se sienta más relajado el entrevistador. Y pues eso sí está chido, porque así como tú dices, como que se baja la tensión de él y ya entra más en confianza y como que te responde más relajado. Claro. Sí. Oye, y ahorita que me platicabas al inicio de la experiencia que tuvo David entrevistando a una chava, haciéndole un ejercicio, se salió a la tiendita y ya no volvió, ¿no? Como dices, como el papá que fue por los cigarros. ¿A ti te ha tocado una experiencia de ese estilo? O sea, que no es específicamente esa, ¿no? Pero un comportamiento pues anormal en una entrevista que incluso hasta que la cortes, ¿no? Que digas, no, pues ya, ¿para qué continúo, no? Hay algo evidentemente muy, muy raro, ¿no? De hecho, me tocó una vez que me tocó entrevistar a una persona y ya pues estábamos, no sé, como en la quinta pregunta o algo así, quinta o sexta pregunta. Y a él no le había ido tan bien, ya iban de 6 preguntas, pues nomás como 5 había contestado mal y una bien. Entonces de pronto recibí una llamada en ese rato, así como tú que recibiste una llamada. Recibí una llamada, entonces volvió a ver el teléfono y hizo cara así como de sorprendido. Y ya contestó, bueno, hace, no, sí, ya aquí estoy. Y yo, cabrón, ya ahí escuchando, ¿no? Bien atento. Hace, ok, bueno. Y ya colgó. Y ya me dice, oye, creo que me equivoqué. Es que había aplicado a 2 empresas y pensé que estaba haciendo la entrevista de la otra empresa. Chinga. Y ya me dice, pero pues como veo que, pues, cierto que ya te contesté mal unas preguntas, pues, ¿qué te parece si aquí la dejamos y ya? Y yo, pues, no sé, pues es tu decisión. Y ya pues dice, sí, ya mejor aquí la dejamos y pues voy a calar acá a ver qué onda. Y si tiene sentido que se haya equivocado, o sea, ¿era un edificio con más empresas o no? No, bueno, el problema es que eso ya era online, pues fue cuando fue lo de la pandemia. O sea, aparte era videollamada, digamos. Sí, videollamada, así como estamos tú y yo ahorita. Entonces yo estaba con él entrevistándolo y por eso te digo que recibió la llamada, luego la contestó y vi su cara así de que, cabrón, como sacado de onda, ¿no? Ajá. Entonces como que en realidad él sí se había equivocado, pensó que estaba haciendo la entrevista para la otra empresa, pero la estaba haciendo como para nosotros. Pero para haber llegado a esa entrevista, pues tú o sea, te contactaron previamente, o Recursos Humanos lo contactó previamente. A ti te llega Recursos Humanos, te pasa una lista, me imagino, ¿no? Sí, me dice Recursos Humanos, tienes entrevista, vas a entrevistar a alguien a tal hora. Pero lo que yo me imagino es que él empalmó 2, sin darse cuenta, dio la misma hora para las 2, ya. Fue conmigo con quien lo redigieron primero, y ya que estuvo en entrevista conmigo, y como que en la otra de haber dicho, pues ¿por qué no entra? Entonces le llamaron a su celular, fue cuando contestó y dijo, caray, pues estoy en una y acá tengo la otra, pensando que debería estar acá. Ya. No, pues también o sea, suena algún pretexto de que si le estaba yendo mal, ¿no? Pues no sé, porque
a lo mejor se le empalmaron las dos entrevistas, yo siento, porque sí sonó y todo, o sea, yo estoy consciente que sí le sonó el teléfono. Pero ya ves que lo rescató, no sé. No, pero creo que hasta hay aplicaciones que te hacen que te suenen. Luego lo he visto en series y eso, ¿no? De que clásico, unas citas ciegas, y que haces que te suene el celular o le pides a alguien que te hable para que te rescate, ¿no? Porque, oye, si me está yendo mal, rescátame, márcame y ya con eso me zafo más fácil, ¿no? Entonces a lo mejor... bueno, a lo sí, mejor podría explicar esa. sí está interesante. Fíjate, a mí me tocó algo también medio extraño, no sé si tú apliques ejercicios también, pero yo al principio no aplicaba ejercicios, pero no se me hacía suficiente, porque sí me equivoqué un par de veces al elegir personas, o sea, haz de cuenta que dije, pues está ok, y ya a la hora de entrar, pues no la armaban, y terminaban, la verdad es que terminaban corriéndolos, porque de plano no lo hacían. Entonces a mi cuestionario le empecé a agregar ejercicios muy sencillos. Y de las primeras veces que apliqué el ejercicio, que la verdad eran muy, o sea, demasiado sencillos, era hacer, no sé, por ejemplo, concatenación de strings, dividirlos de acuerdo, separarlos por algún símbolo separador. O sea, al final de cuentas ahí en la empresa de facturas electrónicas nos tocaba manipular XMLs y los domicilios y ese tipo de cosas nos llegaba de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces el manipular strings era muy importante. Entonces gente que fuera más o menos junior, a mí me servía que supieran manipular strings porque podíamos tener bases de datos que necesitaran cierto tratamiento, ¿no? Con eso a mí me servía para empezar, ¿no? Entonces dije, bueno, pues un ejercicio así muy sencillo, ¿no? Y uno de los chavos a los que se la puse, después, platiqué con él y todo muy bien, y le dije, no, pues ahora vamos a pasar a la parte del ejercicio, la verdad es que no te debe llevar ni unos 15 minutos, yo te presto mi compu, o sea, les prestaba la compu, la que yo usaba, y puedes navegar en internet y buscar referencias y lo que sea, ¿no? Y ese chavo se quedó así muy serio y me dice, no, ya no voy a hacer nada. Le digo, caray, ¿por qué? Y me dice, no, es que ¿sabes qué me ha pasado? Hay mucha gente que me dice, a ver, muévele aquí, a ver, muévele acá, y les termino haciendo cosas a su sistema y no me quieren pagar después. Y digo, no, pero, o sea, estos son ejercicios de práctica. Le digo, incluso pues, yo ya tengo la solución, al final te la muestro si quieres. Si quieres, lee el ejercicio y vas a ver que no es que te queramos poner a trabajar, ¿no? Y dice, no. Digo, no, bueno, pues entonces, pues si quieres aquí ya terminamos la entrevista, ¿no? Y ya, o sea, lo acompañé, o sea, estábamos en una sala de juntas, se levantó y lo acompañé a la salida, pero se me hizo una reacción súper rara, ¿no? O sea, estaba todo muy bien hasta que le llegó el ejercicio. Esa fue una. Dime. ¿Y tú crees que se haya sido cierto de que una empresa se haya aprovechado de él, le puso a hacer cosas de trabajo? Yo a lo que le entendí no fue tanto que fue una empresa, sino que como que gente que lo conocía, que le podía mover, como que le ha de haber llamado para que viera algo y le dijera, bueno, y luego te pago, y que no le terminan pagando. O sea, como cuando andas de freelance, sí pueden suceder esas cosas. Aunque estaba muy chavillo y en esos tiempos a lo mejor no era tan común andar de freelance, pues a lo mejor sí le pasó, pero pues ni siquiera se detuvo a ver el ejercicio, ¿no? Tú te hubieras dado cuenta por el ejercicio que no era algo que le fuera a servir a la empresa. ¿No? Del trabajo, ajá. Sí, exacto. Pero no, sí está medio raro, sí. Y luego me pasó con otro, igual el mismo ejercicio, que, fíjate, este chavo en la plática era de los que te conocían los nombres de los inventores de los lenguajes de programación, decían, no, pues quién inventó Java. Tú dices, caray, no, pues está, o sea, aparte de saberle, pues le dedica tiempo extra a conocer ese tipo de detalles, ¿no? Porque pues ya es alguien que se pone a ver videos o historia de todo eso, ¿no? Y se veía muy bien, le dije, no, pues nada más la parte del ejercicio para corroborar todo lo que ya me dijiste que yo te veo muy bien, pues nomás en el ejercicio ya lo corroboramos, ¿no? Y duró como 1 o 2 horas en un ejercicio que te digo, en 15 minutos lo resolvías. Eran 3 ejercicios, ya no recuerdo el detalle de los 3. Uno era de manipulación de string, pero, o sea, no era para más de 15 minutos, porque yo ya les daba, en mi compu ya les daba el proyecto, o sea, el proyecto ya estaba, nada más en el método, hazme las 3 cosas que te estoy pidiendo, ¿no?
Y te digo, y podían buscar en internet y todo, como es normal en un trabajo, ¿no? Total que duró ahí sus 2 horas y no sé, empezamos esa entrevista como a las 4 de la tarde y pues a las 6 le digo, oye, pues ya mero vamos a salir aquí, yo creo que pues ya le cortamos, ¿no? Dice, no, sí, pues sí está bien, la verdad es que sí me fue mal. Y ya agarró sus cosas, se fue y ahí dejó la comp. Y ya cuando me asomé y no tenía ni una línea de código en ninguno de los ejercicios. O sea, no sé qué estuvo haciendo en esas 2 horas. Y y en la noche, yo traía el correo en mi celular y en la noche recibo el correo del batillo diciéndome que le daba mucha pena, que no había podido contestar porque se había puesto nervioso, pero que hasta se había aprendido las preguntas de memoria y me estaba mandando el resultado del ejercicio, ¿no? Que sí tenía muchas ganas de entrar a trabajar ahí y que por favor le diera la oportunidad. Y pues sí me sentí raro, ¿no? Le comenté ahí a mi jefe y me dice, ¿tú cómo ves? Le digo, no, pues la verdad es que pues está muy raro, o sea, pues no nos arriesguemos, ¿no? La verdad, o sea, sí se ve, tiene las ganas, pero pues eso que ocurrió de pasarte las 2 horas y no haber escrito ni una sola línea, pues imagínate, va a entrar el lunes a trabajar y nos puede hacer la misma, ¿no? Y a lo mejor ya ahí ya firmó contrato y todo ese tipo de cosas. Entonces sí, son las 2 experiencias que más recuerdo, así que digo, qué casos tan extraños, ¿no? Sí, no, pues ese está... Bueno, al menos ese no se fue por cigarros, creo. Sí, o por lo menos fue sincero de lo que le había pasado, según, ¿no? No sé si tú aplicas ejercicios o has aplicado a lo largo de todos estos años que has estado entrevistando gente. Sí, pues más que nada porque es mandatorio y así como tú dices, porque ahí reafirmas todo lo que fue la plática de la entrevista de las preguntas técnicas. Con un ejercicio reafirmas que en realidad sabe moverle. Y lo digo porque me ha tocado a mí varios casos en el cual yo realizo las preguntas técnicas y son muy buenos, así hasta me contestan y bien claro y todo acá. Yo digo, está chido. Entonces, como si nada, me va a hacer el ejercicio. Igual que tú, pongo un ejercicio, pues no difícil, algo sencillón, ¿no? Pero tampoco que no sea tan regalado. Entonces ya cuando pasan algunos a hacer el ejercicio, pues hay unos que me dejan en blanco, otros que medios le intentan, pero pues de plano se ve que no tenían idea cómo, y otros que sí lo saben resolver. Pero los que sí me han llamado mucho la atención son los que son muy buenos, buenísimos en la teoría, pero ya cuando llegan al ejercicio ahí de plano como que se bloquean. Y pues yo lo que hago ahí es cuando ya por ejemplo, estamos tú y yo aquí, le comparto la liga de CodeShare, pongo el ejercicio y ya se lo explico. Y ya le digo, pues todo tuyo. Y ya si veo como, no sé, que pasan unos 30 segundos en el cual se queda viendo mucho rato el monitor o sin escribir algo, sí, pues ya medio le voy guiando, le digo, fíjate, el problema es a mí se me ocurriría hacer esto, ¿cómo lo harías tú aquí? Así con esta idea, así como más o menos irlo guiando para que él se vaya desplayando. Pero hay algunos que pues que nomás no avanzan y otros que son muy buenos. Y también me ha tocado el otro caso de que en las preguntas pues contestan unas bien, otras mal, otras así a la y se va, pero cuando llegan al ejercicio se lo avientan de volada. Entonces está muy raro este asunto. Y las primeras veces que me pusieron que hiciera con ejercicio de código, yo me quedé, pues no, está muy manchado, como para qué. Pero pues ahí te vas dando cuenta que en realidad sí se necesita, porque hay unos que podrían ser súper buenos en teoría y al final de cuentas, si no hacen nada de código, pues ¿de qué te va a ayudar? Y hay unos que en realidad no le entienden mucho la teoría, pero son muy buenos codificando. Entonces eso también te ayuda para sacar un pequeño filtro. Y ahí en ese caso, o sea, los que sí supieron la lógica y contestaron el ejercicio, pero fallaron un poco en la teoría, ¿a esos les terminas dando el pase o depende de cómo me haya contestado? Depende de cómo me haya contestado el ejercicio, porque obviamente pues un ejercicio tiene varias soluciones. Sí. Y si me tocó uno de esos de que la teoría le fue medio mal, pero en el ejercicio le fue muy bien, ya aplico ahí lo de la complejidad del algoritmo, viendo cómo hizo el sistema y dependiendo la complejidad con el que lo hizo, si sacó una complejidad más chida, pues sin problemas lo paso.
Le sacas Por la ejemplo, O notation. ajá, la VCode, con la VCode. Porque hay un ejercicio clásico en el cual todos se van por poner dos for anidados, cuando hay otra solución que puede ser lineal o constante. Y cuando los veo de que así fallan muchas preguntas técnicas, pero en el ejercicio lo hacen bien y lo hacen con lineal o constante, sin dudarlo los pasan. Ya. Así, no, pues este vato sí le sabe, pero a lo mejor le da hueva la teoría o no Y se ahí sabe bien tú les das retroalimentación, tú les dices, oye, sabes que te fue muy bien en el ejercicio, me fallaste en la teoría. Que para mí la teoría a veces pues es complicada porque no es tu día a día, ¿no? Por ejemplo, pues Java, de las preguntas en las que entiendo que más falla la gente es en los hilos, ¿no? Incluso cuando tú te pones a estudiar para la certificación de Java, pues son de las cosas más complicadas, ¿no? Porque pues no es algo que estés programando, o sea, no es que tú hagas tu servidor de aplicaciones todos los días y necesites ahí ese tipo de concurrencia, que es donde, digo, también en tus aplicaciones puede llegar algún caso de uso en el cual se necesite algo así de complejo, en el que necesites aventar hilos para que estén procesando al mismo tiempo, pero incluso los frameworks ya traen también herramientas para que se quede ahí en background algo, ¿no? Entonces, pues los hilos como tal, ya pues es difícil que te toque. Bueno, a mí, en mi experiencia en los múltiples sistemas que he trabajado, ha sido muy complicado que toque algo así, ¿no? Entonces, pues si fallan en algo así, yo le daría retroalimentación y pues lo pasaría, ¿no? Pero no sé ahí cómo manejes esa retroalimentación tú. Por ejemplo, en el dado caso que tú dices, específico dado caso de los hilos, a mí también me ha tocado estar en varios sistemas y a lo mejor, como en 4, he visto que aplican hilos, pero a mí, para mi suerte, ya ha entrado y ya está hecho esa parte. Pero entonces en algún momento alguien sí lo hizo. Entonces yo cuando voy y pregunto hilos, pues pregunto lo básico, o sea, tampoco no me voy muy a fondo porque sé que tal vez nunca se van a usar, pero de menos que sepa que existen los hilos y cómo trabajan y ya. Sí, ya cómo se comen, ¿no? Ándale. Ya acá de que hagas cosas muy complejas o que le preguntes cosas muy complejas con hilos, pues como que ya a mí ya se me hace muy exagerado eso. Oye, y bueno, digo, por tu tipo de puesto y por los tipos de trabajos que has tenido, siempre has sido de entrevistar a gente de Java, ¿no te ha tocado gente full stack, por ejemplo? No, la verdad yo siempre he agarrado puros de Java porque es donde yo me siento bien. De full stack no me siento capaz yo como para hacer una entrevista, pues entonces ¿para qué le hago el cuento, la verdad? Al rato me va a ir mal a mí, le va a ir mal al vato y le va a ir mal a la empresa. Ajá. Todo por no más querer andarle jugándole de que sí sé. Entonces, digamos que ahí tienen gente que se dedica también entonces a entrevistar a los full stack, que me imagino ahí ya está bien variado, ¿no? Porque pues en la parte web existen muchísimos frameworks de Java, ¿no? Entonces me imagino que ahí, con que sepa alguno o el que ande buscando el cliente final es a la persona que mandan. Me imagino que ahí sí rotan demasiado para hacer esas entrevistas, ¿ok? O no, o tú ya no te enteras de ese proceso. La verdad, de full stack de ahí ya no me entero de eso. No sé qué. Ya, sí, sé que tengo unos compañeros que sí lo hacen, pero pues tampoco no me he arrimado a preguntarles. Ya, no, pues los hubiera entrevistado ahí. No, digo, era por preguntar. Digo, a mí sí me ha tocado tanto a full stack como a programadores de apps. Lo de apps, la verdad es que no es tanto porque yo supiera, ahí sucedió algo similar a lo que tú dices, ¿no? En la empresa que estaba, que iban a empezar a desarrollar aplicaciones, pues yo ahí medio le movía a Android, porque es Java, y me acuerdo que hice algún prototipo, que con ese prototipo fueron a venderle al cliente y pues le gustó, ¿no? Pero pues no, la verdad es que no tenía experiencia, entonces, no, pues saben que vamos a empezar a contratar desarrolladores de apps, y a mí y a otro chavo nos mandaron un curso de iOS, por ejemplo. Pero bueno, más que un curso, era como un estilo diplomado de unos cuantos fines de semana, pero en el que agarrabas la onda de cómo, en términos generales, cómo se hacía una app. Pero digo, yo pensé porque nos iban a poner a programar a nosotros, pero no, era porque al final de cuentas querían que entrevistáramos a gente de aplicaciones, ¿no? Y me pasó como tú dices, que bueno, pues te pones nervioso porque vas a entrevistar a alguien en un tema en el que a lo mejor tú no dominas.
Entonces pues empiezas a ver, ¿no? Qué cosas se preguntan y pues tú debes de saberlas contestar, entonces te pones a hacer ejercicios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces pues ya me ha tocado también entrevistar a gente de apps, pero pues ahí sí la verdad es que no me clavo mucho. Hoy en día hasta llego a hacer apps yo, pero con los frameworks multiplataforma, y cuando te das cuenta que esos te generan el proyecto, la verdad es que me ha servido a ver, me ha tocado, o sea, esos los entrevisté y al final se formaron grupos de desarrollos para clientes y me tocaba ser el líder, y pues al final de cuentas le tenías que encargar cosas a la raza de apps, a la raza que está haciendo el backend y a la raza que está haciendo el front. Entonces, pues de hecho yo me considero programador full stack, ¿no? Yo creo que ahorita un examen de Java yo creo que no lo paso. Por suerte las veces que me llegaron a entrevistar o sea, en entrevistas pesadas de Java, dio la casualidad en una de ellas, por ejemplo, que estaba estudiando en ese momento para la certificación, que nunca la hice, pero como estaba estudiando, no, pues estuvo súper fácil lo que me preguntaban, ¿no? Porque pues estaba bien relacionado a eso. Pero la verdad es que, bueno, a mí no me gusta hacer ese tipo de preguntas. Por ahí veía el otro día un meme que decía que en la entrevista pues te decían, oye, ¿cómo asignas el valor de una variable a otra sin usar una variable intermedia? Y que a la hora de la revisión del código, de que ya trabajando, de que ¿qué hiciste? No, pues le pasé el valor de una variable a otra sin usar una intermedia. Pues bien rebuscado la lógica del código para que te dé algo así, ¿no? Entonces, digo, a mí esas preguntas y esos ejercicios no me gustan porque se me hacen irreales, ¿no? Es como que, pues, conviértete en un compilador para que detectes el error, ¿no? Este código, ¿qué tipo de error te da, no? Si corre, error en tiempo de ejecución, error en tiempo de compilación. Pues eso no tiene, bueno, para mí no tiene sentido, y está raro que esas preguntas vienen desde las certificaciones. Entiendo que debes de conocer el concepto y el manejo de memoria del garbage collector y todo ese tipo de detalles que, si bien no lo usas en el día a día, si te llegas a meter en problemas cuando los sistemas tienen mucha carga, pues sí te terminan saliendo errores por falta de optimización que van y pegan en la memoria, ¿no? Pero ya un error, o sea, que un güey me sepa decir si ese código que está viendo ahí le compila, le marca error en tiempo de compilación o de ejecución, pues no creo que sirva de nada. Y ahorita que me decías que tú calificas el cómo en un algoritmo optimizan el uso de los ciclos, ¿no? Tengo entendido que todo ese tipo de preguntas vienen, así como heredamos muchísimas cosas en sistemas de las empresas grandotas, ¿no? De Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, que le llaman FANG al conjunto de ese tipo de empresas. Ellos, pues sí se entiende que te hagan preguntas de ese estilo, porque al final de cuentas tú vas ahí a implementar tecnología nueva, ¿no? En donde vas a necesitar, a lo mejor ahí trabajan los que hacen el compilador. De hecho me tocó platicar con alguien que trabajaba en Google y sí decía, por ejemplo, que contrataban al güey que había inventado el VI de Linux, el de Unix. Entonces ese güey daba cursos ahí internamente de cómo usar esa herramienta, ¿no? Y que había raza que sí se agüitaba de que no, pues ¿cuándo voy a saber lo que sabe el güey que hizo ese editor de texto, ¿no? Es súper poderoso. Y así, o sea, digamos que ahí está el top. Es como si compararas la Liga Mexicana de Fútbol con la Liga Europea, ¿no? Pues no tiene nada que ver, ¿no? Jugamos a otro nivel, la verdad, siendo sinceros. Entonces el tipo de software que nosotros atacamos, a mi entender, no es necesario preguntas del estilo de las que te va a hacer Google, ¿no? En donde te va a poner un algoritmo y ni siquiera le importa en qué lenguaje lo resuelvas. Quieren ver tu capacidad de si puedes llegar a optimizar las listas, por ejemplo, de Java. Ya ves que existen librerías que tienen una optimización en su manejo de list, de todo lo que es las collection, ¿no? Del framework collection, el Guava o algo así se llama, no sé si Guava, de Google, ¿no? Ajá. Sí, entonces ese güey, imagínate, tú vas a una entrevista, eso me lo platicó otro compa que fue entrevista a Google, que lo entrevistó el güey que había hecho esa librería, güey.
Entonces, imagínate tú qué le vas a poder decir a ese compa, güey, acerca de la optimización de las listas. Pero te digo, esa manera de entrevistar fue heredada de esa raza hacia las empresas más chicas. Y yo siento que pues no debería aplicar ese nivel de filtro, porque pues para empezar los sueldos y el conocimiento pues no se compara, ¿no? No sé qué pienses tú de esa herencia que hemos tomado, a lo mejor un poco a ciegas o por moda, o no sé por qué se dio exactamente. Y que entiendo que lo seguimos en muchos otros aspectos a esas empresas, que está bien en otros aspectos, pero no sé si en su proceso de entrevista sea lo mejor. ¿Cómo ves tú? Ok, pues al principio cuando empezaron a adoptar esa parte, a mí también como que no le hallaba sentido, pero pues ahora te voy a plantear algo, como por ejemplo, en esta empresa donde estoy, a lo mejor ocupamos 10 desarrolladores Java. En este momento, cuando tú pones una vacante Java, entran como para esos 10 puestos, como 100 CVs, 100 currículums. Vas a evaluar los 100 para nomás agarrar 10. A lo mejor todos están igual en teoría, pero ahora tú, ¿cómo vas a agarrar el mejor? Pues les pones un ejercicio y el que te lo haga de mejor manera son los que vas a agarrar. Por eso a lo mejor es bueno para filtrar cuando tú ya quieres cuando tú ya tienes 10 vacantes y tienes como, no sé, miles de CVs y todos están casi en el mismo nivel, pues ¿cómo te vas? Entonces, pues me imagino que con ese tipo de ejercicios se podría decir que agarras al mejor. Sí, no, digo, viendo ese punto de vista, pues tienes razón, ¿no? O sea, si te va a llegar esa cantidad de entrevistados, que me imagino, o sea, si ahí donde estás tú es de 100 para 10, por poner un ejemplo, pues en Google, en Amazon ha de ser de 5,000 a 2, ¿no? O sea, por cada, digo, no sé, no desconozco el porcentaje, pero supongo que va a ser muy alto. Entonces, pues sí, ha de ser una manera fácil de filtrar. No sé si tú tengas algún otro comentario, alguna otra experiencia. Digo, para mí ha sido muy bueno escuchar toda la experiencia que tú tienes, tanto siendo entrevistado como entrevistando gente, pero más que nada entrevistando gente. Esperemos que el video llegue a las nuevas generaciones que están buscando un trabajo. Digamos, nosotros ahorita ya tenemos un poco de colmillo para pasar ese tipo de entrevistas. No sé si tú quieras darles algún mensaje a la gente que va a ir por primera vez a alguna entrevista. Pues igual, retomando, cuando tú haces tu primera entrevista de que vas bien siempre nervioso, pues creo que no hay un método para que llegues 100% relajado y confiable, pero pues trata de hacerlo mejor. No te bloquees, no sé, desayuna y come bien. Come frutas y verduras. Come frutas y verduras. A un amigo una vez le preguntaron, haz de cuenta que estaba así como tú, fortachón, y le gusta mucho hacer ejercicio, ¿no? Entonces, no sé por qué la persona que lo entrevistó estaba así gordito, pero no sé por qué la primera pregunta que le soltó es: ¿qué crees que deba de comer un programador? Y creo que la persona que lo estaba entrevistando en ese momento tenía una Coca-Cola ahí, ¿no? Y creo que le dijo: si tú me vieras ahorita tomándome esta coca, ¿qué pensarías de mí? Yo creo que le quiso sacar traumas de que estaba gordito y que le llegó un programador mamado, pero no, o sea, me platicó eso, se me hizo muy gracioso. Está chistoso, tal vez lo hizo como para, tú dices, relajar el ambiente. Sí, sí. Bueno, no, pues yo creo que con esto terminamos, Oscar. Muchas gracias por la conversación. Te hiciste mucho del rogar, pero muchas gracias. ¿Cómo crees? Luego te dije que sí, mi José Carlos. Hay que seguir repitiendo entonces. Me parece perfecto, pero hay que invitar al Chespi y al Doxou. Hasta luego. Nos vemos, muchas gracias.